Lucas al capítulo 13. ¿Cómo han estado? ¿Bien? ¿Mucho frío? ¿Cayó granizo por donde ustedes vivían o no? ¿No cayó? ¿Cayó nieve? No, eso no es nieve. Se parece, pero no es. Bueno, muy bien. Nosotros entramos esta mañana en un nuevo capítulo, en una nueva sección. Bueno, no nueva sección, nuevo capítulo del Evangelio de Lucas. De hecho, aquí ya estamos terminando una sección, un sermón que va del 12:1 al 13:9, ¿no? Todo ese es un solo sermón, todo ese es una sola sección, es una sola enseñanza de Jesucristo. Y aquí ya estamos en el tiempo final, en el tiempo final. Como yo les decía, en este punto del Evangelio de Lucas, ya la advertencia, el mensaje de advertencia se empieza a incrementar, ¿sí? O estás conmigo o no estás conmigo. O te arrepientes o no te arrepientes. O vas a heredar el reino o no vas a heredar el eterno. Ya es decisivo, decisivo, decisivo. Cada vez es más decisivo y es impresionante. Pero vamos a la Biblia, pongan sus ojos en la Biblia. Yo creo que el mensaje central del pasaje de esta mañana es muy sencillo de ver. Miren el 13:1, ¿están conmigo? ¿Sí? En las Biblias, en sus Biblias, ¿sí? Lucas 13:1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, miren, el bosquejo del sermón de hoy tiene 4 puntos, 4 puntos. ¿Cómo se llama el tema de hoy? ¿Sí se acuerdan? Muy bien, arrepentidos o pereceréis. ¿De dónde sale el título del sermón? Fácil, 2 veces Jesús lo repitió. Si 2 veces Jesús lo repite, en el 3 y en el 5, si ustedes lo miran en sus Biblias, en el 3 y en el 5, pues uno puede ver que el mensaje central, ¿cuál es? Pues arrepiéntanse o si no, van a perecer. Son las palabras de Jesús. Ayer estaba, ojalá no piensen mal de mí, ¿sí? Pero ayer estaba en una boda. Parece que casarse está de moda, ¿sí? Pero bueno, ayer estaba en una boda. Hace 8 días también estaba en otra boda, ¿sí? Bueno, ayer también. Entonces ayer estaba en una boda y el pastor empezó a predicar. Empezó la ceremonia. Cuando uno se casa, uno, si es pastor, uno entiende que si algo los dos que están enfrente, si algo, serán los cristianos. Pues el resto, ¿qué son? Invitados. Habrá uno que otro cristiano en el medio, pero no todos son cristianos. Entonces uno sabe que tiene una audiencia combinada. Pero no, el pastor empezó. Entonces el pastor empezó con 2 canciones motivacionales, de esas que mueven las emociones. Pero era muy chistoso porque el pastor tenía los ojos cerrados, él estaba allí en su movimiento, los 2 que se estaban casando estaban allí en sus movimientos y toda la audiencia los estaba mirando así. La canción inicial duró como, de verdad no les digo mentiras, como 12 minutos. Bueno, se sentaron, ¿no? Y entonces empezó él a hablar, empezó a predicarle a una audiencia de no creyentes y empezó a hablar acerca del matrimonio. Cogió un pasaje de Ruth por allí, pero el colmo y la tapa fue cuando él le dijo a la gente, miren, nadie le puso cuidado, en serio la gente estaba mirando como para el cielo, para otro lado, y al final él les dijo, bueno, lo más importante es que ustedes van a repetir conmigo una oración. Y en el momento en que ustedes repitan conmigo esta oración, ustedes van a ser hijos de Dios, van a ser salvos todos ustedes. La gente, mientras ellos cantaban, mientras él predicaba, miraba para el cielo, miraban para otro lado, nunca les habló de Cristo, nunca les habló de la obra de Cristo, nunca les habló de la necesidad de arrepentimiento, nada. Solo repitan conmigo esta maravillosa y fabulosa oración y ustedes van a ser salvos. Así lo dijo, tal cual. Tengo 2 testigos, por ahí hay 2 testigos, sí, estaban conmigo. Fue impresionante, yo no podía creerlo. Ni siquiera predicó a Cristo, predicó la cruz, no predicó el juicio, nada. Solo habló, eso sí, habló muy bonito, muy experto para hablar bonito, ¿no? Bueno, ustedes ahora son una sola carne, ahora ustedes se van a amar. Bueno, el mensaje fue muy bonito, sí, pero no tenía Cristo, ni el cristianismo, ni nada en su mensaje de evangelismo. Yo creo que no hay otro pasaje en la escritura como este, de hecho, de verdad no hay otro pasaje como este en la escritura,
Porque en los evangelios solo está una sola vez. Pero ustedes no encuentran en todos los evangelios un mismo evento donde Jesús llame al arrepentimiento 2 veces a las personas. No hay un pasaje como este. O sea que este pasaje realmente me dice y me muestra que estas personas de verdad, personas necesitan arrepentirse. Jesús está haciendo un énfasis doble. Ahora, ¿por qué necesitan arrepentirse? Porque van a perecer. Ahora la palabra es bonita en el español, pero en el griego es apolilomai. ¿Qué significa? Destrucción y ruina inminente que viene sobre ustedes. O sea, es una advertencia lo que Jesús está haciendo. Y estas personas debían tenerlo en su mente. Miren que en la evangelización de Jesucristo el arrepentimiento es necesario. No podemos quitar el arrepentimiento del mensaje de conversión y del mensaje de salvación. Arrepentimiento es una palabra que casi está fuera de los púlpitos hoy en día. Hoy se le llaman pecadillos pequeños, ¿no? Ay, trata de abandonar ese pecadillo pequeño. Trata de abandonar esas mentirillas piadosas. Trata de no ser tan adúltero, Señor. No, aquí lo que vemos a Jesús es de verdad diciendo la palabra arrepentimiento. O sea, hay un mensaje de urgencia y de advertencia en este pasaje. Pero entremos en materia. ¿Cuál es el primer título del bosquejo? Primero, para que una persona se arrepienta, debe reconocer su estado caído. Ojo con eso. Para que una persona se arrepienta, debe reconocer su estado caído. ¿Por qué? Porque miren en el capítulo 3, en el versículo 1. ¿Qué sucede? ¿Sí están conmigo? Sí. En este mismo tiempo, ¿estaban quiénes? Allí. Algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Había un grupo de personas, ¿lo ven? ¿Y en qué estaban pensando? En un evento, en una calamidad, en algo estrepitoso que sucedió, algo horrible. Pilato mandó a asesinar una gente. Y ellos, el grupo de personas que estaba en todo ese sermón, estaban pensando en eso. La pregunta que nosotros debemos responder es, oiga, ¿por qué ellos estaban pensando en eso? ¿De qué estaba hablando Jesús? ¿Se acuerdan? ¿De qué estaba hablando? Miremos el pasaje anterior, en el versículo 58. Cuando vayas a ¿dónde? Al magistrado, con tu adversario, ¿qué nos dijo Jesús esa vez? Procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. ¿De qué estaba hablando Jesús? Del juicio, ¿cierto? Ahora, la audiencia, estos personajes, no dice cuántas personas son, no menciona cuántos eran. Básicamente lo que Jesús va a hablar es un incidente especial que ocurrió mientras algunas personas ofrecían un sacrificio. Eso es lo que Jesús, la pregunta que le hacen ellos. Pero ¿cuál es el punto inicial que quiero que ustedes vean conmigo? Jesús estaba hablando del juicio. ¿Sí? Procura arreglarte con tu adversario. Arrepiéntete, porque vas a enfrentar a Dios en el juicio. Estas personas pensaron en el juicio, pero pensaron que el juicio no iba a caer sobre ellos. Pensaron que el juicio ni los iba a tocar. Ellos pensaron que el juicio había caído sobre ¿quiénes? Sobre los que habían ofrecido el sacrificio y los mataron. ¿Ustedes pueden imaginarse eso? Desde el capítulo 12, desde el versículo, ya les digo cuál, desde el capítulo 12, desde el versículo 5, Jesús, ¿qué ha estado haciendo? Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a qué, a este, temed. Esta persona no pensaba que iba a ir al infierno. Esta persona ni siquiera se apercibió del infierno. Esta persona pensaba, no, yo no estoy en el juicio. En el juicio de Dios, ¿quiénes están? Otros. Son otros los que van a ir al infierno. Porque yo no soy tan malo. Yo soy linaje de Abraham. Yo nací en una familia judía. Yo iba a la sinagoga cada 8 días. El juicio no va a pasar por mi casa. El juicio no va a pasar por mi vida. Son otros los que van a perecer en el infierno, no yo. Y ese es el estado más grave en el que puede caer una persona, no ser apercibida de que puede ir al infierno. Las personas creen que por ir a una iglesia cristiana son salvas. O que porque alguien está en una iglesia de sana doctrina ya son salvas. No, Jesús
Jesús quiere que cada persona entienda que está ante un peligro inminente y es la furia de Dios, el juicio de Dios sobre cada persona. Miren, la Biblia dice que Jesús vino a salvarnos, ¿cierto? Que Él es un salvador. De hecho, eso significa la palabra Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, piensen en esa palabra, salvación. ¿Cuándo yo necesito ser salvado? Cuando yo he sido salvado de un peligro inminente, ¿sí? Pensemos en el colegio. Eso es una bobada, pero pensemos en el colegio. El profesor iba a poner un quiz muy difícil. Y al otro día, estudien porque mañana les voy a poner un quiz muy difícil. Y al otro día, el profesor se enfermó. ¿Cuál es la frase que uno utiliza? Uy, nos salvamos, ¿sí? O no sé, iban a robar a alguien y robaron a todos los del bus y a mí no me robaron. Uno como dice, uy, me salvé. ¿Cuándo se salva uno? Cuando ha sido librado de un peligro inminente. La pregunta es si en la vida de cada persona yo he experimentado que estaba en peligro inminente y he clamado a Cristo para que Él me libre de ese peligro inminente. La pregunta es si cada persona entiende, cada uno de nosotros entiende que hay un momento en mi vida en que yo debí haberme convertido. Cuando yo evangelizo a las personas creen que siempre han creído en Dios. Es impresionante, es una locura. Si una persona cree que toda su vida ha creído en Dios, no cree. Así de sencillo es. Porque ¿qué es la conversión? Es un momento específico a lo largo de mi vida en el cual sucedió algo en mi corazón que me transformó y me llevó a creer en Cristo. Pero ¿qué pasa hoy con las personas religiosas? Miren, van a la iglesia, se sientan en la iglesia, escuchan una que otra palabra de Dios, pero en sus vidas, en sus casas, en sus trabajos, en sus matrimonios, son un completo desastre. No ha sucedido algo impactante en sus corazones que haya transformado sus vidas de verdad. El apóstol Pablo lo dijo, ¿no? Si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Sigue igual, ¿no? Se le notó la conversión. No, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y estas personas de este pasaje están pensando que son otros los que van a ir al juicio. No, yo no. Mi familia es judía, vamos a la sinagoga, somos de hecho, miren un momento. Digo, se me perdió. No lo tengo acá. Ahorita más adelante lo miramos. Pero miren Romanos 2:3. Miren un segundito Romanos 2:3. El apóstol Pablo ha estado exponiendo el evangelio en Romanos. Y del versículo 1 al versículo 18, ¿qué ha hecho? Ahí está el título, ¿no? La culpabilidad del hombre. Pero en el Romanos 2, miren lo que sucede en el versículo 3. ¿Qué dice? Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Pablo ha estado diciéndole a las personas que todos son culpables, desecharon la verdad de Dios, amaron la mentira, honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Se acuerdan? Él estaba honrando ellos estaban completamente tergiversando el evangelio. La verdad de Dios. ¿Y qué sucede en el versículo 2? Miren en el versículo 1, un momentico, capítulo 2, versículo 1. Por lo cual, ¿qué? Eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces. ¿Qué es lo que pasa con este personaje? Estas personas están pensando que ellos no. Los malos son otros. Son otros los que van a ir al infierno. Son otros los que van a pasar por el juicio. Yo no, porque yo soy una persona moralmente aceptable. Yo trabajo, voy a la oficina, no robo a nadie. A veces digo mentiras, a veces me enojo, pero yo no estoy tan mal. Dios está conmigo. Dios es mi amigo, yo no soy tan malo. Pues a esas personas, es a que el apóstol Pablo les dice, piensas esto en el versículo 3, oh, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿piensas que tú escaparás del juicio de Dios? La pregunta en el primer punto la pregunta es si yo realmente he sido salvado. Si yo he clamado a Cristo para que Cristo me dé salvación, para que Cristo me dé vida eterna.
¿Cómo es el clamor de salvación de una persona que se está ahogando? Por favor, ayúdame. Estoy aquí. El agua me está entrando por la nariz. ¿Hay alguien que me pueda ayudar? ¿Así dice? No. Él desgarra su grito pidiendo auxilio. Sálvenme, ayúdenme, por favor. Ahora, ¿cómo debe ser el clamor de alguien que necesita ser salvado del infierno? Yo debo reconocer mi pecado, ¿me entienden? Si yo no he clamado de tal forma a Cristo para que salve mi alma y me dé un nuevo corazón, es porque yo pienso que el juicio va para otros. Es uno mismo el que se debe poner en el tribunal de Dios y hallarse como pecador y hallarse como merecedor del infierno. La pregunta es, si yo te entrevistara, si yo preguntara a cada persona, Señor, ¿mereces el infierno? No, no creo, no soy tan malo. He hecho algunas cosas, pero no creo que merezca el infierno. La pregunta de toda persona debe ser, la respuesta debe ser sí, sí, claro. Yo he transgredido la ley de Dios, he pecado contra un Dios santo y justo. Pero estas personas, imagínense tener al mejor predicador. ¿Quién es Jesús? El mejor predicador, el más grande predicador de todos los tiempos, predicando el infierno. Tenían la salvación ahí enfrente predicándoles. ¿Y qué hicieron? Son otros los que van a ir al infierno, no yo. Yo soy muy bueno, soy buena persona, no voy a ir yo al infierno. Es el peor estado en el que alguien puede caer, pensar que no va a ir al infierno, porque no necesita ser salvado. Si yo no voy al infierno, ¿de qué necesito ser salvado? De nada. El problema es que la Biblia a mí me coloca en esa posición. No hay justo, no hay uno solo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Por eso Jesús insiste en ¿qué? En el arrepentimiento o vas a perecer. En el arrepentimiento o vas a perecer. Debes entender que vas a ser destruido si no te arrepientes, si no crees en Cristo, si no confías en Él. No lleves una vida doble. Miren, los fariseos eran así. Ellos no se creían malos, ellos se creían buenos, pero llevaban una vida doble. Por fuera, ¿qué hacían? ¿Se acuerdan? Daban limosna, ayunaban y se maquillaban. Por fuera hacían largas oraciones, pero por dentro en sus corazones, ¿cómo estaban? Podridos, llenos de maldad, sepulcros blanqueados, les dijo Jesús. Por fuera muy lindos, por dentro podridos. Jesús fue muy fuerte con ellos, porque lo peor que uno puede pensar de uno mismo es creerse bueno. Yo no necesito arrepentirme. Cuando esté delante de Dios, voy a arrepentirme. Ese es un estado supremamente peligroso. Ahora, volvamos a Lucas. Lucas 12. Perdón, 13. Se me grabó el 12 en la cabeza. Lucas 13. Entonces miren, en este mismo tiempo en el que Jesús estaba hablando del juicio, estaban allí algunos que le contaban acerca de ¿quién? Acerca de Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Resulta que las personas fueron a ofrecer su animalito. ¿Dónde se ofrecía el cordero y el sacrificio? ¿En dónde se ofrecía? En el templo. ¿Dónde queda el templo? En Jerusalén. Es probable, muy probable, que la fiesta que se estuviera celebrando es la fiesta de la Pascua. ¿Por qué la fiesta de la Pascua? Porque la fiesta de la Pascua era la única fiesta en que las personas personalmente sacrificaban el animal. Y es en las fiestas en las que estaba Pilato. Pilato iba a las fiestas solemnes porque venía mucha gente de muchos lugares. Más o menos dicen algunos que más o menos la población de judíos en Palestina era de 100,000. Y por fuera, en la diáspora judía, eran de 1,000,000. O sea, que en la época de las fiestas era mucha la gente que venía. ¿Se acuerdan en Pentecostés? Cuando el apóstol Pedro dice que aquí hay lenguas repartidas y menciona muchos lugares. Bueno, era mucha la gente que venía a Jerusalén en las fiestas. ¿Y qué sucedió especialmente en esta fiesta? Pilato. Pilato es, en los escritos antiguos, Pilato es reconocido, él fue el quinto procurador romano. Y básicamente él era la autoridad de Roma en la tierra ocupada de Israel. Pero Pilato tenía la reputación de ser muy inflexible, muy implacable, muy malvado, muy obstinado, muy duro. Su gobierno estuvo marcado por sobornos, robos, insultos a los judíos, abuso. O sea, fue un líder déspota.
horrible, era malo. Entonces, ¿qué hizo Pilato? Ni siquiera le importó que estas personas estuvieran ofreciendo un sacrificio en el templo, sino que inmediatamente los mandó matar. ¿Y qué dice el versículo 1? Ustedes lo ven, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. O sea, la sangre de las personas se vinculó, se unió con la sangre de los animales, hubo allí una matanza horrible y básicamente lo que vemos aquí es una calamidad, es una calamidad. Ellos estaban adorando, Pilato envía hombres a matar gente y lo que hace es matarlos dentro del templo en el lugar del sacrificio. Entonces, esto encaja perfectamente con el carácter obstinado y duro de Pilato. Entonces, miren, ¿qué sucede en el versículo 2? ¿Qué dice Jesús? Miren lo que dice el Señor. Respondió Jesús y les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Cuál es el segundo punto para los que toman nota? Tu situación terrenal no determina si tu arrepentimiento es genuino. Tu situación terrenal no determina si tu arrepentimiento es genuino. El primer punto es, para arrepentirte debes reconocer tu estado caído. En el segundo, tu situación terrenal no determina si tu arrepentimiento es genuino. ¿Qué sucedió? ¿Qué ven? Los judíos que estaban con Jesús, escuchando ese sermón en Judea, pensaban que ellos habían muerto porque eran peores pecadores. Ojo con eso. ¿Por qué esa gente murió de esa forma? Porque eran peores pecadores. Haga de cuenta que es como los aviones de las Torres Gemelas. ¿Se acuerdan? Algo que sucedió así de manera inminente. Los judíos, ¿qué pensarían de un evento como esos? Eran los peores pecadores. Por eso todos los que murieron así, de esa manera trágica, murieron así, porque eran los peores pecadores. Ese pensamiento estaba profundamente arraigado en la cultura de Israel. Ellos pensaban que una persona, por ejemplo, por tener lepra, ya es el peor pecador. De hecho, miren a Job, es que eso se devuelve mucho más atrás. Job en el capítulo 4, en el versículo 7. Miren conmigo la Biblia. Job en el capítulo 4. ¿Recuerdan qué le pasó a Job? Nada, ¿no? unos problemillas que tuvo. No, se quedó sin hijos, sin ganado, sin salud, todo lo perdió en un momento. Ahora, ¿qué le dijeron sus amigos, sus consejeros? Job 4 en el versículo 7, ¿qué dice? Recapacita ahora, qué inocente se ha perdido. ¿Qué le dicen los amigos? Job, recapacita. A nadie bueno le pasan cosas malas. A nadie que sea bueno, que sea justo, le pasan cosas malas. Job, si tú estás mal en tu vida es porque tú estás mal con Dios. Si tú estás enfermo es porque tú hiciste algo malo. Recapacita. ¿Qué amigos, no? Le están diciendo que su problema es porque él es malo. Y no se callaron. De hecho, miren a Job 22, 18 capítulos adelante. Job 22, 4. Miren la insolencia de ellos. Job 22, 4. ¿Acaso, miren, ¿acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de qué? ¿Pueden creer eso? Ay, a ver, Job, a ver, si tú fueras bueno, ¿Dios te castigaría? ¿Acaso Dios te castiga por ser bueno? Job, tú debes ser malo. Miren el versículo 5. Ay, se me perdió, acá. Versículo 5. Por cierto, ¿qué le dice el amigo? Tu malicia es grande y tus maldades. Buen amigo, ¿no? Estás mal porque tú eres un pecador. Estás mal porque tú eres malo. Si tú te enfermaste, Job, es porque algo mal está contigo. Si tú estás si perdiste tu familia es porque tú estás mal. Job, ¿el problema de quién es? Es tuyo. Y ese pensamiento estaba arraigado en la teología de Israel. Miren Juan 9:1, ese es un pasaje conocido. Juan 9:1. ¿Lo tienen? ¿Listo? Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos de una, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego?
Alguno pecó. O pecó él o pecaron sus padres. Y Jesús de una vez refuta ese argumento. No, perdón, así. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Qué está refutando Jesús? No. La calamidad que viene sobre unas personas no necesariamente significa que todos son malos. Piensen en Haití, cuando se destruyó todo. ¿Habían niños ahí? Sí, habían niños ahí. ¿Murieron niños ahí? Sí. ¿Por qué Dios permite eso? Bueno, ahorita lo vamos a ver por qué Dios permite eso. Pero el primer punto que quiero que entiendan es que esas personas no necesariamente eran las más malas. Hay cristianos verdaderos que han perdido sus hijos en un accidente. Les pasó algo malo. ¿Necesariamente eso quiere decir que ellos eran malos? No. Hay situaciones, calamidades, tragedias que suceden en la vida que no necesariamente significa que a las personas a las que les sucede una tragedia, algo difícil, una enfermedad, la muerte de un ser querido, una explosión, qué sé yo, no necesariamente significa que esas personas eran malas. Porque los judíos tenían ese pensamiento arraigado en su cabeza. De hecho, no solo los judíos. Miren el apóstol Pablo cuando estuvo en una isla en Hechos 28. Miren Hechos 28. En el versículo 4. En esa isla, en Malta. ¿Están conmigo? Cuando los naturales vieron la víbora colgando de la mano del apóstol Pablo, de su mano, se decían unos a otros, ciertamente que este hombre es homicida. ¿A quién? Escapado del mar, la justicia. ¿Qué le dijeron al apóstol Pablo? Uy, usted tiene esa víbora pegada en su mano porque usted ¿qué es? Un homicida. Usted es malo. Ese pensamiento estaba casi inundando todo el mundo. Entonces miren, no necesariamente que una calamidad suceda en la vida de una persona, una enfermedad, una muerte repentina, un accidente de tránsito, no necesariamente significa que esas personas son malas. Porque eso es lo que Jesús está diciendo. Miren, ¿qué pensaba la gente? La gente pensaba que Dios había enviado un juicio sobre ellos. Los judíos pensaban que esos galileos que murieron así eran peores que los demás. Por eso murieron de esa manera. Recibieron exactamente lo que ellos se merecían. Así pensaban. Esa fue la reacción común a una tragedia. Ahora, volvamos a Lucas 2. Lucas 2. Perdón, Lucas 13, perdónenme. Lucas 13. Lucas 13. En el versículo 2. Respondiendo, Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Jesús hace esa pregunta, ¿sí lo ven que está en forma de pregunta? Porque él sabe que eso es lo que su audiencia está pensando. Piensan que los galileos que murieron así son peores y por eso les están pasando cosas malas. Entonces Jesús va básicamente a derribar ese argumento. Va a derribar ese argumento. Miren conmigo Lucas 3 en el versículo 8. Lucas 3, 8. ¿Lo piensan? ¿Lo ven? ¿Qué dice Juan Bautista? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Qué pensaban ellos? No, nosotros estamos bien, nosotros somos buenos, yo soy buena persona, no le hago mal a nadie, soy buen vecino. Yo de hecho nací en una familia cristiana, voy a la iglesia cristiana, leo la Biblia, pero si una persona no se ha percibido de que va a ir al infierno, no puede ser salvada. Por eso Jesús les habla de que van a perecer, van a ser destruidos, van a caer bajo la ruina, el infierno es real. Que una persona, lo que yo he dicho, que una persona no crea en el infierno no significa que no exista. Que una persona no crea en la Torre Eiffel, no creo en la Torre Eiffel, no existe. Pero sí hay fotos de la Torre Eiffel, hay gente que está allá, ¿sí?
Hay evidencia de que la Torre Eiffel existe. Ahora, ¿nosotros tenemos evidencia de que el infierno existe? ¿Qué creen ustedes? Sí. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia se ha cumplido en un 75% de sus profecías. ¿Qué le dijo Dios al pueblo judío? Va a venir Babilonia y los va a destruir. ¿Sucedió así? Sí. Mira Daniel 11, se van a levantar 4 imperios, el persa, el babilonio, el persa, el griego y el romano. De hecho, se va a levantar un hombre que se llama Alejandro Magno, Daniel 11. ¿Lo escribió cuánto tiempo antes? 550 años, 500 años más o menos, y sucedió. Tal cual como Daniel lo escribió en su libro, así sucedió. El 75% de las profecías de la Biblia se han cumplido. Si la Biblia dice que hay un infierno, es real, es verdadero. Ningún ateo, ni siquiera un ateo científico, ha podido desmentir lo que la Biblia enseña. Y Jesús está advirtiendo a las personas de eso. Miren, ¿cuál fue el título que nosotros colocamos? ¿Cuál fue el título del segundo punto? La situación terrenal no determina mi relación con Dios. ¿Qué pensaban las personas de ese tiempo? Pensaban que si a alguien le sucedía algo, una calamidad, es porque esa persona, ¿cómo estaba? Mal. ¿Nosotros ahora pensamos así? No necesariamente. Pero sí, ¿qué pensamiento ha permeado esta cultura? Que si a una persona le va bien en el trabajo, Dios está con él. ¿Cómo te ha bendecido Dios, no? ¿Tienes ese carro nuevo? Dios te ha bendecido. ¿Tienes esa casa nueva? ¡Wow! Dios te ha bendecido. ¿Te ascendieron en el trabajo? ¡Wow! Dios te ha bendecido. El pensamiento de esta cultura es pensar que si a uno le va bien económicamente, financieramente, relacionalmente, familiarmente, es porque está bien con Dios. ¡Qué gran mentira! ¡Qué gran mentira! La situación mía material no determina cómo yo estoy con Dios. Es una gran mentira. Esa es una de las grandes falsedades del evangelio de la prosperidad. Que a la gente le promete riqueza, salud, éxito, trabajo, absolutamente todo. Tienes un paquete completo, pero no entienden que en la Biblia hubo personas pobres que se salvaron. ¿Cómo vivía el profeta Juan Bautista? ¿Cómo vivía? En hoteles 5 estrellas, ¿no? Elías, ¿cómo vivía? Bien. Vivía, no, bien, ¿no? Le llevaban pan por la mañana y por la tarde y agua. Y era un hombre de Dios. Miren conmigo el Salmo. Un momentico, el Salmo 73:3. Salmo 73:3. La Biblia nos va a enseñar algo. Salmo 73:3. Está hablando Asaf. Asaf, ¿sí? Uno de los cantantes. ¿Y qué dice Asaf? Porque tuve envidia de ¿quién? ¿Por qué? ¿Viendo qué? ¿Quiénes prosperan ahí? Los creyentes, los piadosos, los justos, no. Los impíos prosperan. Lo dice la Biblia. ¿Que es necesariamente que alguien que no cree en Dios como debe ser le va a ir mal en la vida? No. ¿Le va a ir mal después en la vida? Tal vez no. Tal vez ni siquiera le suceda nada a los impíos en esta vida. Puede que tengan carro, casa, beca, yates, bienes, posesiones y no pasa absolutamente nada. Los impíos pueden prosperar en esta tierra. Ese es el pensamiento común que nosotros vemos hoy en día. Miren nomás, piensen en alguien, en un amigo suyo. Compró un carro, lo subió en las redes sociales, lo subió. ¿Qué piensa uno inmediatamente? Normalmente, ¿qué piensa la gente? Uy, Dios cómo lo bendice. Dios cómo le hace de bien. No, eso no es la bendición de Dios. La bendición de Dios es que yo pueda conocerlo, adorarle, servirle, crecer en mi devoción, amor, en mi santificación, en mi piedad. Eso es ser bendito. Ser bendito, miren Lucas 18, Lucas 16, Lucas 16. En el versículo 19. ¿Lo tienen conmigo? Miren Lucas 16, 19. Miren, había un hombre que, ¿cómo era ese hombre? Rico, tenía plata. Que se vestía como Armani, bien, bien vestido. No sé, no se me ocurren más marcas. Y tenía ¿qué? Lino fino.
¿Y cómo comía? Los mejores restaurantes. Hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Qué diríamos nosotros? ¿Cómo Dios lo ha bendecido? No, mira lo que sigue diciendo. Había también, ¿quién? Un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de ¿qué? Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían. Uy, más vívida la imagen. ¿La historia es real? No, hay mucho debate en la teología sobre si la historia es real o no, pero el contraste es cierto. ¿Cuál es el contraste que Jesús quiere mostrar? Es evidente, ¿cuál es? Hay uno rico y hay otro ¿qué? Pobre. Los dos están en los dos extremos ¿de qué? De la sociedad. Ese es el punto. ¿Y qué dice Jesús? Miren lo que sigue diciendo. Y en el versículo 22, aconteció que murió el mendigo, y miren esto, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Y qué pasó con el otro? Y murió también el rico, y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando ¿cómo? ¿Lo ven? Que a uno le vaya bien en esta vida significa algo. ¿Saben qué significa? Miren otra vez Romanos 2. ¿Qué significa que a uno le vaya bien en la vida? En ese sentido, ¿no? En ese sentido financiero, económico. Romanos 2, 4. Romanos 2, 4. ¿O menosprecias qué? Las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su qué te guía. ¿Por qué Dios es tan bueno? Increíble, ¿no? Él le da, reparte como Él le place, como Él quiere, Él bendice como Él quiere para que nosotros apreciemos su qué, benignidad, su bondad, su amor, su cuidado, su cariño. ¿Menosprecias eso, hombre, quien quiera que seas tú? Entonces miren, en la época de los judíos, ¿qué pensaban? Que los malos sufren. En nuestra época, ¿qué pensamos? Que a los que tienen comodidad, riqueza, dinero es porque Dios los ha bendecido. Ambos argumentos, ¿cómo son? Falsos. ¿Cuál es la conclusión del segundo punto? Por favor, no confíes en lo que tiene, no confíes en lo que tienes, no confíes en lo que has conseguido, en tu posición, en tus títulos, no confíes en nada de eso. Porque si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esa es la conclusión. Mi situación monetaria, financiera, económica no determina mi comunión y mi estado con Dios. ¿Sí es claro ese segundo punto? Muy bien. Se me olvidó. En el video. En el video. No, yo voy. No, se me olvidó. Mire, en el versículo. Volvamos a Lucas. A Lucas. Yo voy fluyendo, no sé. Toca devolver el video. Lucas 13. Lucas 13. En el versículo 3. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice el Señor? Os digo que no. Antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Por qué el Señor permite esas calamidades en el mundo? ¿Por qué el Señor permite esas calamidades? Torres Gemelas, Haití, un volcán, un accidente. ¿Por qué Dios permite eso? No todos son malos, no todos son buenos. Sencillamente suceden accidentes. ¿Por qué Dios lo permite? Y la mayoría llega como a la conclusión de pensar que Dios permite ese tipo de situaciones para demostrarnos la fragilidad de la vida y para entender que nosotros podríamos morir en cualquier momento. Cualquiera de nosotros podría estar en un evento trágico como esos. No significa que seamos malos, no significa que seamos buenos, significa que entendemos que la vida como es, frágil. Es que de hecho, miren, piensen en las dos imágenes de los pasajes. Uno, ¿cuál es? Uno es unas personas que están adorando allí a Dios y Pilato los manda a matar y sus sacrificios se mezclan. La otra imagen, ¿cuál es? Una torre que le cae encima a 18 personas. Las dos imágenes son de tragedia, son de situaciones difíciles que suceden que nadie esperaba y que de repente sucedió. ¿Qué mensaje nos deja a nosotros una cosa como una pandemia? ¿Qué mensaje nos deja un mensaje como una pandemia? Donde mucha gente murió. ¿Qué mensaje nos debe dejar a nosotros los cristianos? ¿Pudimos haber sido alguno de nosotros tranquilamente? ¿A los más malos les dio COVID? No. ¿Hubo segura gente muy mala que no le dio COVID? ¿Hubo creyentes que les dio COVID? Sí, claro que sí.
¿Qué significa eso? Que nosotros estemos aquí, que nos muestra la fragilidad de la vida y que Dios con situaciones así nos muestra cuán frágil es la vida. Por eso nosotros, ¿qué necesitamos? Arrepentirnos. Porque en cualquier momento alguno de nosotros puede perecer inmediatamente por una tragedia. Eso es la enseñanza del pasaje. Nos enseña que la vida es muy frágil. Miren el Salmo 90 un segundo conmigo. Miren en el versículo 3. Salmo 93, ¿están conmigo? ¿Qué dice el Señor? Vuelves al hombre ¿hasta dónde? Hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos hijos de los hombres. Pasen al versículo 5. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño. ¿Cómo es el hombre? Como la hierba que crece en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. ¿Cómo es la gloria del hombre? Pasajera. ¿Cómo es la vida del hombre? Débil. La compara Dios con una flor que florece, pero con una flor que también, ¿qué? Se seca, se marchita, se apaga y fácilmente puede ser puesta en el fuego para ser destruida. ¿Qué nos enseñan a nosotros ese tipo de tragedias? Que nuestra vida es muy frágil, que nuestra vida es muy débil, que en cualquier instante alguno de nosotros puede morir. No significa que sea bueno, significa que sea malo, no significa nada de eso. Significa que ante la tragedia inminente que puede suceder, nosotros, cada uno de nosotros está llamado al arrepentimiento. Uno podría pensar que las personas que estaban ofreciendo el sacrificio son personas buenas. ¿Han escuchado ese argumento? ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? ¿Han escuchado eso? ¿Por qué a la gente buena le pasarán cosas malas? Eso es una gran mentira, una gran mentira. ¿Por qué? Porque no hay gente buena, ¿lo entiendes? La pregunta es, ¿por qué hay gente buena que le pasan cosas malas? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿por qué a gente mala, como tú, como yo, por qué a nosotros nos pasan cosas buenas? Esa es la pregunta. Porque miren Lucas, miren un momentico conmigo Lucas 18, 19. ¿Lo tienen? Miren lo que dice. Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? ¿Y qué dijo Jesús? Ninguno es bueno. ¿Quién es solo bueno? Solo Dios. La pregunta no es por qué a personas buenas le pasan cosas malas. Quita ese argumento de tu cabeza. No. La pregunta es por qué a mí, siendo tan malo, siendo tan impío, siendo tan desobediente a la ley de Dios, me pasan cosas buenas. ¿Por qué? Miren Lamentaciones 3, ese lo leímos ahorita al inicio. Lamentaciones 3 en el versículo 22. ¿Qué reconoce el escritor? ¿Lo tienen allí? Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová, ¿qué? ¿Sí lo ven? Por la misericordia del Señor, ¿qué pasa contigo y conmigo? Por la misericordia del Señor, ¿qué? No estamos ardiendo en el fuego eterno. ¿Solo por qué? Por la misericordia del Señor. ¿Por qué a personas malas como nosotros nos pasan cosas buenas? Esa es la pregunta. ¿Me entienden? Ante la tragedia, uno no debe decir, ¿por qué me pasó esto a mí? No. Antes, ¿por qué no he muerto yo? Porque la Biblia dice, el alma que pecare, esa alma que morirá. ¿Qué le dijo Dios a Adán y a Eva? Si tú comes del árbol del huerto de la ciencia del bien y del mal, ¿qué pasa? Morirás. Vas a morir. ¿Qué sucede en el momento en que él hubiera comido esa fruta? ¿Qué debió haber hecho Dios instantáneamente? Matarlo. ¿Pero a quién mató? A un sustituto, a un cordero, Génesis 3:21. A un cordero, Dios puso el sustituto. En vez de matarlos a ellos, mató el cordero. Dios lo hizo, aplacó su ira de esa forma, de esa manera. Entonces, lo que estamos viendo aquí es eso. Las personas, Jesús les está diciendo a ellos, no pienses eso.
No pienses que aquellos que murieron de esa forma eran peores que nosotros. De hecho, todos nosotros deberíamos perecer igualmente. Por eso el llamado es ¿a qué? A que tú te arrepientas genuinamente, a que abandones tu pecado genuinamente, a que confíes en Cristo y solamente en Cristo para la salvación de su alma. ¿No saben lo triste para uno como pastor que las personas no se arrepientan, no se arrepientan? No abandonen su pecado, no abandonen su pecado. Para uno como pastor es muy difícil que alguien se muera y uno sabe que se fue al infierno. No me inviten a un funeral de esos. Porque uno sabe que la gente no se arrepintió, no tuvo amor por Cristo, no tuvo devoción por Cristo, no abandonó su pecado, no abandonó su iniquidad, siguió en el pecado, siguió viviendo la misma vida impía. Solamente era un religioso más, que se sentaba en la silla de una iglesia a recibir sana doctrina, más luz. Qué horrible, qué tragedia. Es impresionante la advertencia de Cristo. Ustedes y yo podemos perecer igualmente. La tragedia puede golpear a la puerta de nuestras casas en cualquier momento. ¿A qué nos llama el Señor? A estar listos. ¿Se acuerdan el siervo vigilante que está preparado para que su Señor venga? Y a confiar en las misericordias de Jehová. Piensen toda la bondad que nosotros hemos recibido. ¿Cuán infieles somos nosotros? ¿Cuán infieles somos? ¿Cuánto tiempo oramos nosotros a la semana? ¿Cuánto tiempo oramos nosotros a la semana? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo nosotros lo hacemos? ¿Cuánto leemos la Biblia? ¿Cuán infieles somos nosotros? ¿Y qué recibimos de Dios? Gracia, bondad, su misericordia, su amor. Estamos tan acostumbrados a recibir la gracia de Dios que cuando se habla de la ira la gente se enoja. No hables de la ira. Porque estamos acostumbrados a recibir ¿qué? Su amor, su bondad, su cuidado, su gracia, su benevolencia para con todos nosotros. Miren el Salmo 7:11. ¿Lo tienen? Dios, ¿cómo es? Según la Biblia. No soy yo, es la Biblia. Dios, ¿cómo es? Dios es un juez justo. ¿Y Dios cómo está? Airado contra el impío todos los días. Mi Dios no se enoja. Mi Dios solo me ama y quiere mi pecado. Él solo ama mi pecado. Es una gran mentira. Dios es juez justo. Miren lo que sigue el 12. ¿Qué pasa si la gente no se arrepiente? En el 12. Si no se arrepienten, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. ¿Qué imagen ven ustedes ahí? A alguien que está ¿cómo? Listo para justiciar a los impíos. Así está Dios, lo dice su palabra, lo dice la Biblia. Dios está listo para justiciar a todos aquellos impíos que no se arrepienten, que no abandonan su pecado, que no creen en Cristo. Por eso Jesús les está diciendo, arrepiéntanse o ustedes perecerán igualmente, serán destruidos igualmente. ¿Lo ven? Volvamos a Lucas 13. Lucas 13. La primera situación la pusieron ellos. ¿Sí se dieron cuenta? Porque ellos fueron los que preguntaron. La segunda situación, ¿quién la pone? Jesús. Miren cómo la pone Jesús en el versículo 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé, ¿y qué pasó? Los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en? Miren el argumento, pónganle cuidado. Para que entiendan el argumento, vamos a Mateo 4:15, un segundo. Para que entiendan el argumento de Jesús. Mateo 4:15. Mateo 4:15. ¿Lo tienen? ¿Están conmigo? Tierra de Zabulón y tierra de qué? De Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán. ¿Cómo le llamaban a la Galilea? ¿La Galilea de dónde? Los pecadores. De hecho, si tú vas hoy a Jerusalén es así. Dice que mientras en Tel Aviv se baila, en Jerusalén se ora. Dicen ellos, ¿no? Entonces ellos, ¿qué piensan? Que Jerusalén es la ciudad santa, la ciudad solemne, la ciudad donde se ora. La élite religiosa, ¿dónde está? En Jerusalén.
¿Dónde están los impíos? En Galilea. Entonces ellos pensaban que los galileos eran los malos. Ahora, ¿Jesús qué hace? ¿Dónde pone el ejemplo Jesús? En Jerusalén. Entonces Él les va a hablar de su ciudad, Jerusalén. Aquí también la gente se muere. Entonces Él les dice, ¿o se acuerdan de aquellos 18 que estaban por ahí caminando? Y allí en el estanque de Siloé, ¿se acuerdan? Donde el ciego fue y se lavó y vio y recibió la vista, ahí en Jerusalén. Jesús les dice, esos 18 que estaban allí, que les cayó, probablemente es un andamio, probablemente. O probablemente es una parte de la torre fortificada que está allí, no se sabe. Pero esos 18, ¿qué les pasó? Murieron inminentemente. Entonces Jesús ahora habla de los habitantes ¿de dónde? De Jerusalén. Ustedes los de Jerusalén no son mejores. Ustedes por ser judíos no son mejores. Si no se arrepiente, cada persona va a perecer igualmente. Necesitan arrepentirse, ese es el mensaje de Jesús. Volvamos a Lucas al capítulo 13. A mí este pasaje me llama mucho la atención porque de verdad, si uno lee los 4 evangelios, nunca va a encontrar a Jesús repitiendo 2 veces lo mismo del arrepentimiento, nunca. Es un pasaje particular y sobre todo esas personas que piensan que no van a ir al infierno porque no son tan malos, porque son buenos, buenos amigos, buenos vecinos, buenos hijos, buenos hermanos. Por eso me impacta mucho, porque Jesús está siendo muy insistente en que a ellos les está hablando. Ustedes pueden perecer igualmente. Ustedes pueden ser destruidos igualmente. Esa es la advertencia que el Señor está haciendo. Y es asombroso porque miren, unos murieron en un sacrificio, otros murieron en una torre, pero ¿pensáis que esos hombres de Jerusalén eran más culpables? Ahora, la palabra aquí cambió en el griego. En el primer pasaje era amartía, que es pecado. ¿Piensas que eran más pecadores? Pero aquí Jesús está haciendo una conexión, porque aquí la palabra griega es de deuda, deuda. ¿Piensas que los hombres de Jerusalén eran más deudores? ¿Con qué lo está conectando Jesús? Con lo que había hablado anteriormente en el versículo 59. Miren lo que dice el versículo 59. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas ¿qué? Pagado aún. Todo hombre, toda persona, no importa si es monja, si es papa, todo hombre está en deuda con Dios porque no ha obedecido perfectamente la ley de Dios. Por eso toda persona merece ir al infierno, porque no ha obedecido perfectamente la ley de Dios. Y la única manera en la que yo puedo ser librado del infierno es arrepintiéndome y poniendo mi fe en Jesucristo. ¿Cuál es la palabra arrepentimiento? ¿Qué significa la palabra arrepentimiento en el griego? Metanoia. ¿Qué significa la palabra metanoia? Cambiar de mente. ¿En qué sentido nosotros los cristianos necesitamos cambiar de mente? Es en el sentido de entender que yo antes me consideraba ¿qué clase de persona? Bueno, justo, recto, no tan malo. Sí, hacía una que otras cosillas, pero no tan malo. El arrepentimiento genuino debe llevar a una persona a cambiar su mente y entender que es un completo pecador, que la condena que merece es justa, que merece ir al infierno, que merece perecer bajo la ira de Dios porque ha transgredido la ley de Dios. La pregunta es si nosotros de verdad hemos nacido de nuevo. Quisiera yo sacudir a cada uno y preguntarle, Señor, ¿has nacido de nuevo? ¿Sí? Señor, por favor, ¿has clamado a Cristo para que salve tu alma? ¿Has clamado a Cristo para que te dé un nuevo corazón? ¿Estás guardando apariencia en semana en tu casa? ¿Tratando mal a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa? ¿Haciendo cosas indebidas que no honran y no glorifican el nombre de Dios? Señor, señora, ¿sí? Provoca sacudir y preguntar, ¿te has arrepentido genuinamente? Puedes perecer, necesitas pedirle a Cristo que salve tu alma, que libre tu alma de la condenación eterna, de la condenación, de la esclavitud al pecado. Pero lo primero que yo debo entender es que yo soy malo, que yo soy pecador, que yo por mi propia fuerza no puedo librarme de la esclavitud al pecado en la que me encuentro. Y así la única manera en la que yo voy a ser salvo es lanzándome sobre Cristo.
Debe haber un momento en nuestras vidas en que algo sucedió en nuestros corazones que nos llevó a vivir una vida nueva, que nos llevó a amar la ley de Dios, que nos llevó a obedecer su palabra y que nos llevó a vivir para la gloria de su nombre. La pregunta es si ese momento en mi vida ha sucedido. Yo recuerdo el día en que fui salvo, lo recuerdo. Estaba perdido y clamé al Señor para que me salvara y Él lo hizo. No por mi justicia, no porque haya algo especial, no. Sencillamente reconocí que estaba perdido, que necesitaba ayuda y que solo Cristo podía hacerlo. Solo Él podía salvar mi alma. Es la primera oración que toda persona necesita hacer para entrar al cristianismo. Necesitas entender que tú puedes estar en la posición de juicio. Si yo les preguntara a ustedes por qué entrarían al cielo, ¿qué me dirían? Cualquier respuesta en primera persona está mal. Porque yo hice, porque yo dije, porque yo hice esto, porque yo hice aquello, porque yo iba a la iglesia, porque yo no era tan malo, porque yo leía la Biblia. No. La respuesta correcta siempre es en tercera persona. Porque Él murió por mí. Porque Él pagó mi deuda. Porque Cristo murió en mi lugar, me dio un nuevo corazón y por Él, solo por Él, yo puedo entrar al cielo, nunca por mí. Porque Dios demanda obediencia perfecta a su ley. Entonces, el arrepentimiento cristiano, ¿qué es el arrepentimiento cristiano? Debes cambiar el concepto que tienes de ti mismo. Antes, ¿qué pensabas de ti mismo? Soy bueno, buen hijo, buen amigo, buen ciudadano, soy un chévere. Ahora sí has comprendido el evangelio de Cristo, ¿cuál es el concepto que tienes de ti mismo? Soy malo, soy un pecador, he transgredido la ley de Dios, merezco el infierno, merezco morir bajo la ira de Dios, pero por la gracia de Cristo puedo encontrar salvación solamente en Él. Miren Hechos 11:18. Hechos 11:18. ¿Qué dice la Biblia? Miren lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado arrepentimiento, ¿para qué? Para vida. Siempre el arrepentimiento está asociado con la fe en Cristo. ¿Los alcohólicos se arrepienten? Sí, pero no para vida. Se arrepienten de que hicieron algo mal. Pero el arrepentimiento verdadero lanza a una persona única y exclusivamente ¿sobre quién? Sobre Cristo. Ayer hay una película que se llama Policarpo, ayer la estábamos viendo con Lina. Policarpo fue discípulo de Juan Bautista. De Juan Bautista no, de Juan el apóstol. Se llama Policarpo, es buena. Entonces Policarpo tenía discípulos y empezaron a coger a sus discípulos. ¿Por qué no lo encontraban a él? ¿Para qué cogían a sus discípulos? Adora al César y ofrece incienso al César y declara que César es Dios o mueres por los leones. Y es de la vida real. Jóvenes de 13, de 15, morían bajo los leones. ¿Qué convicción había en el corazón de ellos? ¿Qué convicción había en su interior para decir, sí, Jesús es Señor, Jesús es el Señor y muero por Cristo, porque Cristo es el Señor? Y hubo uno que lo negó. Y ese muchacho no podía dormir de su tristeza por haber negado a Cristo. Es de la vida real, es de verdad, pasó así, tal cual. El muchacho se sintió tan triste por haber negado a Cristo en un momento que ese arrepentimiento de verdad lo llevó a Cristo y finalmente murió igual que los otros. Es asombroso. Porque la gente se cree cristiana porque va a una iglesia, porque lee la Biblia. No. El verdadero cristianismo está en un corazón nuevo, transformado. Eres una nueva persona, eres una nueva criatura, eres un nuevo ser. En todo lado, en el trabajo, en la casa, con los hijos, en todo lugar. ¿Qué te pasó? Ahora eres de un carácter pasivo, amable, tierno, cariñoso. Tratas bien a tu esposa, eres amable con tu marido.
¿Qué ha sucedido contigo? Se transformó completamente tu corazón. Ese es el arrepentimiento que nosotros vemos en la Escritura. Volvamos a Lucas para terminar, Lucas 13. Bueno, Jesús ha estado predicando, enseñando. Cada vez se pone más duro su mensaje, pero quiero dejar como un abrebocas de lo que sigue. Miren el 6. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y ¿qué? No lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. ¿Y qué? Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, ¿qué está pasando? Jesús vino. ¿Quién es la higuera? Israel. He venido a Israel 3 años casi de ministerio. He hablado. ¿Qué pasa con Israel? Nada. No se arrepiente. ¿Qué dice Jesús? Vamos a darle otro año. Y si en ese otro año que le queda no se arrepiente, va a perecer. Finalmente Jerusalén cayó destruida en el año 70 después de Cristo. Finalmente ellos perecieron igualmente, bajo la espada del César, bajo la espada de Roma perecieron. Fueron destruidos físicamente, como Jesús mismo les dijo. No se arrepintieron, no creyeron, no se convirtieron, perecieron igualmente bajo la ira de Dios. Amén. Muy bien, yo les invito para que nos pongamos en pie, para que oremos. Señor, tú conoces nuestros corazones. Tú sabes, Señor, genuinamente de los que estamos en este lugar, quienes se han salvado, Señor. Pero tú sabes, oh Dios, que habemos personas aquí que necesitan salvarse, que necesitan, Señor, creer en ti, que necesitan reconocer su pecado, Señor, su maldad. Y que ellos puedan entender el peligro inminente, Señor, en el que se encuentran. Solo tú puedes quitar la religiosidad, solo tú puedes quitar el ropaje religioso, solo tú puedes quitar toda vestidura, Señor, de piedad, apariencia de piedad, y llevarnos, Señor, a confiar realmente en ti, reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestra iniquidad, reconociendo nuestra maldad. Señor, nosotros te necesitamos en nuestra alma, te necesitamos en nuestro corazón, te necesitamos, oh Dios, en nuestras vidas. Por favor, Señor, ten misericordia, Señor, de nosotros, ten misericordia de los que estamos, oh Dios, en esta iglesia. Solo tú puedes salvar, Señor, almas. Solo tú puedes hacer la obra en el corazón, Señor, de aquellos que no han sido redimidos, que no han sido regenerados. Por favor, Señor, ayúdanos a reconocer cuán débiles, cuán frágiles, cuán necesitados somos nosotros. Cuánto necesitamos tu gracia, Señor. Que el arrepentimiento genuino nos lleve a abandonar el pecado, nos lleve a abandonar la impiedad, que nos lleve a abandonar toda conducta, Señor, que no glorifica y honra tu nombre. Que el arrepentimiento genuino que nos lanza sobre Cristo nos lleve, Señor, a abandonar todo aquello que no te glorifica, que no te da honra, y que nosotros, Señor, podamos amarte a ti. Ayúdanos, oh Dios, abre nuestros ojos para entender el peligro inminente, oh Dios, en el que están las personas si no se salvan, si no se arrepienten, si no creen en ti. Por favor, danos un corazón, Señor, genuino para conocer la maldad de nuestro corazón, la maldad del egoísmo, la envidia, el enojo, el orgullo,
que hay en nuestros corazones y cómo solo tu gracia nos puede salvar, nos puede librar. Solo tú puedes romper la esclavitud al pecado. Solo tú puedes abrir nuestro desentendimiento, Señor, para ti, para tu gloria. Perdona, Señor, nuestros pecados y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a venir ante ti pobres en espíritu, necesitados de tu gracia, de tu amor, de tu bondad. Nosotros te damos gracias y nosotros nos quedamos en este tiempo, Señor, delante de ti, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, yo les invito para que juntos cantemos la siguiente canción. Mi Oscar, no sé si lo paras. La grabación, ¿sí?